En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo los voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, conocido comúnmente en latín la fiesta del Corpus Christi. Qué fiesta tan maravillosa, porque yo no me imagino nuestra fe sin este alimento, y no me imagino mi fe si no creyera de que definitivamente en la hostia y en el vino está la presencia real de Jesús, vivo y real, presente para alimentarme y para llenarme de su gracia, de su presencia. Yo no me imagino viniendo a una misa, soportándome 1 hora y media, 2 horas, no me la imagino, y digo: pobrecito aquel que viene a una misa y que no entiende lo que está celebrando, pobrecito, porque es que esto se le va a convertir en un purgatorio el tremendo. Y digo: Dios mío, Dios nos libre de celebrar esto sin esa conciencia de saber que estamos en el mejor y el más grande de los banquetes, en donde venimos muchas veces tristes, aburridos, donde venimos muchas veces con una semana donde nos dieron duro, y venimos aquí y nos vamos revitalizados y llenos de la gracia del Señor. Yo no me imagino celebrando una Eucaristía aburrido, triste, sin ganas. Yo no me imagino, y le pido al Señor que me libre, porque es que la Eucaristía es el centro y culmen de todo cristiano. Un católico que no vive de la Eucaristía, un católico que no disfruta de la Eucaristía, realmente no está viviendo nada, porque de aquí parte todo. Recuerdo yo hace muchos años, cuando aún era seminarista, y esta historia tal vez me la han escuchado muchas veces, pero cuando era seminarista estaba yo en Bogotá, allí en mi ciudad, estaba ahí trabajando en una de las parroquias del centro allí de Bogotá, y llega estas parroquias del centro, donde llega mucha gente que es muy diferente a una parroquia de San Bonifacio, que uno ya dice más o menos, identifica caras, rostros, uno dice, pero ahí entra, sale gente en estas parroquias porque hay mucha gente que va a visitar. Y en esto estaba yo dando la comunión y se acerca una mujer, pues con un aspecto muy humilde, y entonces le doy la comunión y ella me dice, pues me dijo padre en ese momento. Yo: ¿puedo hablar con usted después de la misa, cuando termine la misa, como cualquier otra persona que se acerca? Y yo le dije: sí, después de que termine la misa, claro, con mucho gusto. Terminó la misa. Cuando ya yo iba saliendo de la iglesia, estaba ella ahí, una persona muy humilde,
no estaba mal vestida, pero era una persona, se veía muy humilde, y coge y me dice, estaba muy triste, y en ese momento me dice, le quiero contar que he tenido que entrar como a 4 o 5 Eucaristías, porque esas parroquias celebran Eucaristías así, por la gente que va. He tenido que entrar a 4 o 5 Eucaristías para comulgar, porque llevo 3 días sin comer nada. Y entonces he entrado a esas 4 o 5 Eucaristías por lo menos para comulgar y tener algo en el estómago. Y entonces pues yo quedé así también como que sorprendido, como muchos de ustedes se están sorprendiendo ahora. Y entonces me pregunté, ¿no? ¿Es sacrilegio o no es sacrilegio? Vino la duda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue sacrilegio? ¿No fue sacrilegio? ¿Hizo mal o hizo bien? Entró a 4 misas, comulgó todas las 4 misas porque llevaba 3 días sin comer. ¿Hizo mal? ¿Hizo bien? Bueno, todas las preguntas, ¿no? Lo que no te enseñan los libros, lo que no te enseñan en el seminario, lo que no te enseña la teoría, y llega un momento en que te enfrentas a la realidad y quedas como que, bueno, ¿estuvo mal o estuvo bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estuvo bien? Pues bueno, menos mal que no me equivoqué. Gracias por confirmar ese momento, porque definitivamente el Señor se hace alimento para cualquier realidad, para cualquier circunstancia, porque la intencionalidad de esta mujer no era cometer adulterio. Sacrilegio, por Dios, yo qué estoy pensando, ¿sí? Pero bueno, no nos distraigamos, ese es otro tema, eso es otra homilía. Y entonces llega esta mujer y entonces me dice, la invité yo inmediatamente a comer algo. Cuando empezó a comer algo, pues cambió su rostro y empezó a contarme un poco de su vida, empezó a contarme un poco de su historia personal. Y entonces dentro de esa historia personal me contaba de que cuando nació su papá desde muy chiquitica, pues su papá no quería mujeres. Y entonces, como era la única mujer, empezó a tratarla como un hombre. Le cortó el cabello, empezaba a tratarla como un hombre, no quería mujeres. Y eso pasa, eso sucede, hay personas, hay situaciones familiares muy fuertes y muy duras, realidades inimaginables. Y entonces le empieza a contarme eso, y entonces empieza a generar en ella una inseguridad como mujer, y de hecho era una persona, porque no hay persona fea, las personas se afean. Yo siempre digo, hay personas, todos somos seres, criaturas maravillosas, creadas a imagen del Señor, pero hay personas que se afean, porque se enconchan, ¿no? Hay personas que usted ve que como que, y su aspecto no es desagradable, pero se afean como que, y la cara. Y entonces como hay personas que se afean, esta persona era una persona afeada, no porque el Señor quisiera que fuera fea, sino era afeada por toda su realidad, porque nunca nunca le dieron pues ese valor, y empezó a contarme su historia personal. Y entonces pues a mí me sorprendió mucho cómo hacía un papá que no quiere una hija, la trató como un niño, luego ella conoció a alguien y ese alguien se la llevó, y bueno, en fin, todo un enredo. Total es que terminaron con ese alguien viviendo en la calle, ese alguien no trabajaba y le tocaba a ella buscar la manera de cómo podían alimentarse. Y entonces pues conocí esa realidad, y ese día entendí que el Señor, cuando uno se acerca afeado, el Señor lo embellece a uno. Es una realidad, miren queridos hermanos, se los puedo garantizar, esto no es teoría. Cuando uno lo experimenta, cuando uno experimenta y se goza esto, cuando uno cambia esa mentalidad de purgatorio y empieza uno a gozarse el cielo aquí, uno siente que el Señor a uno lo embellece. Cuando uno se acerca con toda esa realidad, miren, el Señor no espera de nosotros que lleguemos aquí llenos de bondades. Yo vengo a misa, ya le cumplí, yo soy bueno porque vine a misa. El Señor espera que nosotros siempre vengamos aquí necesitados de Él. Porque cuando tú no comes y cuando tú no te alimentas, pues definitivamente a uno le cambia la cara, ¿no es cierto, madre? A uno le cambia la cara. Póngase a hacer ayuno 2 días y verá que a uno le cambia la cara. Le cambia la cara, a uno le da mal genio. Cuando usted llega a su casa y no encuentra la comida y usted está que se muere del hambre, a usted se le sale lo que no se le sale normalmente cuando está bien. En mi tierra dicen, se le salió el apellido. Cuando uno
viene aquí y viene necesitado y se alimenta de la presencia del Señor, uno se va diferente, se va distinto. Y cuando tú te consideras que llegas con tu alma afeada, el Señor la embellece, el Señor la transforma, el Señor la llena y la plenifica. Por eso esto es un cielo, dice el magisterio de la Iglesia Católica, que la Eucaristía es la antesala al cielo. O sea, es decir, estamos aquí disfrutando un cielo. Y hay gente que dice, pero si el cielo es así, Señor, Dios mío, no. Me acordé hasta un chiste malísimo, bueno, tengo la tentación hasta de contárselos, pero no sé. ¿Ah? Pues malo, más malo que Caín, ese chiste, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿no? Hay muchas personas que piensan que el cielo es ahí, quedarse uno ahí aburrido, quedarse ahí con una cara ahí afeada, estar ahí como que, sí, yo llego ahí a la misa, sí, ¿qué dijo el padre? Sí, como una vez una señora, padre, usted habló tan bonito, sí, ¿y qué fue lo que le quedó? No, pero no le entendí nada, ¿sí? ¿No? Entonces, una vez se le acerca un señor a la esposa que iba todos los días a la iglesia, ¿no? Por favor, me perdonan por el chiste, es malo. Y le dice a la esposa, pero usted ¿para qué va a la iglesia? Sí, porque yo quiero salvarme, porque quiero ir al cielo. Pero no, el cielo es aburrido, mire, no vas, yo voy a la misa, eso es aburrido. Y entonces, pues no, yo prefiero más bien irme para el infierno, porque en el infierno allá vamos a bailar, a gozar, a disfrutar, mejor dicho, y si sé dónde. Y entonces lo escuchó el cura, y entonces le dice, pues mijito, los estaba escuchando, lo escucha el cura y la conversación de la pareja y le dice, pues mijito, en el cielo le va a tocar bailar es con otros hombres, porque todas las mujeres son las que se van para el cielo, porque son las que más rezan, son las que más vienen a misa. Entonces allá en el infierno le va a tocar allá bailar su merengue, su salsa, su bachata con otros hombres. Entonces, porque en la mayoría, normalmente la mujer tiene esa sensibilidad en la que disfruta de una manera particular la vida espiritual. Y muchas veces el hombre, nosotros muchas veces pensamos que el sensibilizarnos nos hace menos hombres, el que sensibilizar nuestro corazón para recibir al Señor nos hace menos hombres, menos varoniles, y resulta que es totalmente lo contrario. El Señor, cuando nos llena de su Espíritu Santo, cuando nos sensibiliza, cuando nos permite muchas veces llorar, reír, cantar, cuando nos permite muchas veces acercarnos a Él, al contrario, yo pienso que nos devuelve, ¿no?, esa autoridad que no va guiada o sustentada con el grito y el maltrato, sino que va sustentada con la vida y con el testimonio y con la gracia. Y eso lo hace el Señor. Cierto que estuvo, pero malísimo ese chiste. Y entonces, queridos hermanos, hoy estamos aquí para alimentarnos del Señor. Y no solamente para ser conscientes del cuerpo y la sangre de Cristo, sino también para una vez comulgar al Señor, porque cada vez que tú comulgas, tú recibes la gracia que recibió la Santísima Virgen María. ¿Y cuál fue la gracia que recibió la Santísima Virgen María? Léanse Lucas 2. El ángel se aparece y le dice, llena eres de gracia, el Señor se ha fijado en ti para que seas madre del Señor, ¿no? Encarnarás en tu vientre a un hijo, que es el Hijo de Dios, lo llamarás, ¿sí? Y entonces, ¿qué le responde María? María le responde al final de todo, ¿no? Pero ¿cómo así? Si yo no conozco a varón, yo no conozco a nadie. Se sorprende, ¿no? Pero finalmente, a pesar de la sorpresa de María, ella le dice al final, bueno, hágase en mí según su palabra. Y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre ella y se encarna el Verbo divino, que es Jesucristo, se encarna en sus entrañas. Y ese misterio, eso que leemos en Lucas, ese es el misterio que llamamos el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación nosotros lo vivimos cada vez que pasamos a comulgar, porque nos hacemos María, también recibimos a Jesús en su cuerpo y en su sangre.
Pero para ser como María tenemos que ser también, ella también tuvo una gracia especial para poder experimentar eso, y fue la gracia de ser virgen. Hay que ser vírgenes. Una vez daba esta misma reflexión, sobre todo a un grupo de jóvenes, muchachos, tienen que ser vírgenes, y todos. Tienen que ser vírgenes. ¿Cómo así, padre? Pero es que yo ya, no, pero... La virginidad entendida como la libertad, la limpieza y libertad de todo lo que no es de Dios. ¿Y qué es lo que no es de Dios? El pecado, la tristeza, la angustia, la soledad, todo lo que nos amarga, todo lo que nos entristece y nos afea, todo lo que no es de Dios, todo lo que no te hace feliz, lo que no te roba una sonrisa, todo lo que no te da una esperanza y un aliento de vida para seguir adelante, todo eso es lo que no te deja ser virgen. Es más que una condición física. Recordaba yo la historia también de una de estas modelos colombianas que se convirtió, no sé si han visto Tierra de María, la película. Ahí en esta película está ese testimonio, pero en otro testimonio que ella contaba, esta modelo cuenta que a los 18 años, ella era muy religiosa, ¿no? Pues la familia muy tradicional, y a los 18 años perdió su virginidad. Con el primer noviecito, perdió, y cuenta ese testimonio, a los 18 años, bueno, pasó, listo, no hay problema, ya, lo que se perdió, lo que todo el mundo piensa, lo que se perdió, y entonces cuenta que después entró al mundo del modelaje, luego, bueno, no quiero, porque yo sé que muchos de ustedes conocen su testimonio, luego tiene otros novios, otras parejas, pasa por 2 abortos, bueno, toda una vida, en esa vida de donde se les ofrece de todo. Y entonces cuando llega a la confesión, porque la reconciliación nos virginiza, la reconciliación nos devuelve la virginidad. ¿Sí sabía eso? Sí, se recupera la virginidad. Dice que cuando llega el sacramento de la confesión y cuenta todo, pues el sacerdote le dice: no puedo darte la absolución porque estás viviendo con alguien y no te has casado. Y ella se va muy chocada, pero ¿cómo así? Y empieza a reflexionar un poco, chocada de eso, y finalmente pues decide dejar a su pareja y empieza a vivir su vida de gracia, y rezando el rosario siente como la Santísima Virgen María, ella siente, lo narra de una manera muy especial, dice como empezando esa vida de gracia, empieza a sentir en un rosario como ella siente físicamente como la Virgen María restaura en ella esa virginidad que perdió cuando tuvo 18 años. Porque eso hace el Señor. Muchas veces nosotros decimos: lo perdido, perdido está. Pero en Dios siempre habrá oportunidad. Y allí, en la reconciliación, volvemos a ser vírgenes para poder recibir al Señor en el sacramento de la Eucaristía. Eso una vez que recibimos al Señor, somos llamados también a hacer Eucaristía para los demás. ¿Y usted sabe con qué se hace el pan? Yo se lo devuelvo porque yo soy tan despistado que me le llevo el pañuelo. ¿Sabe con qué se hace el pan? Con el trigo. Con el trigo, ¿ha visto el trigo? Y ¿qué pasa con el trigo? ¿Qué hacen con el trigo? Lo muelen. Lo muelen. Lo muelen para convertirse ¿en qué? En harina, y luego lo amasan, lo forman y se hace el pan. Para poder ser Eucaristía para nosotros, ténganlo por seguro, se lo voy a decir y se lo voy a cantar así claritico, para que se vaya así bien motivado.
Si usted está aquí para nutrirse en la presencia del Señor y ser Eucaristía para los otros, prepárate también con humildad, porque te van a moler. Eso sí, cuidado que la vayan a moler a palos, no sé, tampoco se trata de eso. Te van a moler, lo que quiero decir es que la vida te va a enseñar. Te va a enseñar. Miren, yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué me llamaste? Este don me supera. Yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre común y corriente. ¿Y por qué me llamaste a este misterio de la Eucaristía? Me llamaste porque has tenido misericordia. En mi casa somos 4 hermanos y hay uno que es más santo que yo, y uno dice, ¿y por qué ese no fue? Cuando yo me fui para el seminario, cuando me iba a ir y me despedí de mis amigos, una me dijo, una de estas amigas, en 6 meses lo vuelvo a ver por acá. Usted no aguanta. Y bueno, y la pobre todavía me está esperando. Porque somos gente común y corriente, hombres ordinarios en el que el Señor se hace extraordinario, porque no soy yo el que se está dando, es Él el que se da. Entiéndelo. Es Él el que se da. Y a veces me pregunto, Dios mío, esto me supera, pero el Señor nos mira con misericordia. Y mi mayor realización como padre, es que mis hijos se vayan alimentados. Mi mayor realización es que cada uno que participa de esta Eucaristía se vaya lleno de la presencia del Señor. La tristeza y más grande frustración de un padre es ver que sus hijos no se alimentan, que sus hijos están allí en una anorexia espiritual en la que se están muriendo poco a poco. La mayor realización de un padre es ver a su hijo que se alimenta y se va feliz. ¿O no? Mi mayor realización como sacerdote es cada domingo y cada día en que celebre la Eucaristía poder darles a ustedes lo mejor, que no soy yo, es el Señor. Y que se vayan con Él, la mayor realización. Por eso hay que ser Eucaristía para los otros. Si bien es cierto cuando venimos a la Eucaristía y llegamos a la casa a pelear, si bien es cierto cuando venimos a la Eucaristía y llegamos a la casa a hacer cosas que no son, si bien es cierto cuando salimos de la Eucaristía y llegamos haciendo, viviendo, diciendo, juzgando, haciendo cosas que no son, mucha gente nos juzga y nos dice, ¿qué nos dice? ¿A qué va la iglesia? ¿Sí se lo han dicho alguna vez? A mí me lo han dicho muchas veces. Ahora no. Pero sí, yo me acuerdo. En mi vida he tenido 2 experiencias, solamente 2, en las que les puedo garantizar que el Señor me ha hablado en el Santísimo. 2 experiencias en las que el Señor me ha hablado en lo profundo del corazón. No me pregunten cómo, créanlo o no, yo lo creo. Solamente 2, a lo largo de mi vida. No me ha vuelto a hablar, no crean que me habla. Padre, ¿qué le dice? ¿No? La primera, a los 18 años. No tenía en mi intención ser cura y me dice, te quiero para mí. Esa es una. No me habló mucho. Allí en el Santísimo. Te quiero para mí. 2, la segunda, en medio de mi formación sacerdotal, así, en una crisis. Allí, cabizbajo, vuelto nada. Allí, me tenían moliendo. Allí, me dice, mi misericordia te sostendrá. 2 cosas, no más. Yo creo que yo no necesito más. Yo creo que con eso tuve. Sí, Señor. Porque en el Señor, en la Eucaristía, en la presencia real, se vive el cielo. Dios habla en lo profundo del corazón. Y porque nosotros no lo escuchamos, porque sencillamente llegamos con todo nuestro retajilo de peticiones, como cuando hacemos la carta al niño Dios y no le permitimos al Señor hablar, hacer de nosotros esa relación. Muchas veces nuestra relación con el Señor en la Eucaristía a veces se convierte en un monólogo.
Nuestras oraciones son monólogos. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Señor, es que yo quiero, Señor, es que yo sufro, Señor, es que yo deseo, Señor, es que yo anhelo, Señor, Señor. Y muchas veces, Señor, 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 y el Señor ahí, ¿cuándo me va a dejar hablar? Hay gente que cacarea, y uno dice, Dios mío, ¿cuándo va a hablar? ¿Usted se ha visto en una conversación cuando alguien no lo deja hablar? Lo incómodo que es. Y hay gente que no tiene un don de lengua, sino una lengua que es un don impresionante. Y uno dice, ¿cuándo se va a callar? ¿Cuándo se va a callar? Porque muchas veces nosotros tenemos respuesta para todo. Hay gente que tiene respuesta para todo. Usted está hablando de un tema, se la tengo. Está hablando de otro tema, también se la tengo. Tiene un tema para todo. No, y es que yo tengo 5 carros, yo tengo 10 y sé dónde conseguirlos. Todo lo saben, todo lo responden, todo lo saben, todo lo tienen. ¿Sí? Y a veces hasta los hijos, el papá les está diciendo algo y ellos responden inmediatamente. Los hijos, hoy en día los hijos creen que saben más que los papás. Yo no tengo pues hijos no físicos, pero sí tengo espirituales y sí tengo sobrinos también. Y cuando llegan, no, es que yo a veces les digo, y me da risa porque es que ellos creen que saben más que uno. Y uno dice, mijito, yo no nací ayer, ¿no? Y entonces tienen respuesta para todo y responden todo. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que escucha y que calla. No el sumiso que calla, sino el que escucha y aprende de los otros y aprende de los demás, aunque sepa del tema, aunque sea un diestro, un duro, un profesional, una biblioteca, un Wikipedia, aunque sea eso, sabe que en el otro también descubre una riqueza y es Eucaristía para el otro. Aprende allí, en ese molino, a triturar su yo para aprender a escuchar al otro. Y eso nos falta con Dios. Tenemos que aprender a callar para escuchar a Dios. Muchas veces nos falta confiar en el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan esa famosa ejaculatoria, no? La famosa ejaculatoria, ¿no? La del Sagrado Corazón de Jesús. Pero a veces nosotros decimos, ¿cómo? Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí. Muchas veces nuestras oraciones es confía en mí. Y muchas veces pretendemos aconsejar a Dios. Es que yo quiero a esa como mi mujer la quiero. No, es que la quiero, o quiero ese, o quiero esto, o quiero lo otro. A veces yo quiero, que no, y usted sigue insistiendo. No, hay que aprender a escuchar para no cometer equivocación, para no morir. Entonces, queridos hermanos, yo los invito hoy en este día, primero, a experimentar al Señor en la Eucaristía. Cada vez que usted entra al Santísimo, sienta que usted se hace ahí a los pies de Jesús como María Magdalena. Vaya a los pies de Jesús, no necesariamente cuando esté bien, no necesariamente cuando esté mal. Vaya porque su corazón lo necesita. Vaya a escuchar a Dios. Vaya a encontrarse con Dios. Vaya a una cita con Dios. Hay gente que a veces le pregunta a uno, padre, pero es que usted tiene citas hasta agosto. Y yo, mejor dicho, necesito, y bueno, y lo otro, y pelean, discuten, y bueno, y vaya a la mejor cita, al que no le da cita, sino el que está siempre con sus brazos abiertos esperándolo. A Jesús de Nazaret, que está vivo y real y presente. Y seamos Eucaristías para el otro. Realmente esto que nosotros vivimos hoy tiene que ser para nosotros una motivación de ser testimonio de vida. Testimonio de vida. Que nosotros, que venimos muchas veces con nuestra alma afeada, salgamos de aquí embellecidos. Salgamos de aquí embellecidos, porque el Señor nos quiere embellecidos, porque el Señor nos quiere felices.
Y hay alguien que es infeliz y no te quiere feliz. Y es el demonio. El demonio no puede nada contra Dios, pero sí puede con algo que hiere a Dios. Y ¿saben? El demonio te utiliza a ti para herir a Dios cada vez que cometes un error, cada vez que fallas. Por eso no te quedes en tu pecado, porque la peor desgracia del ser humano no es un pecado, no es fallar, no es frustrarse, no es cometer un error. Esa no es tu desgracia, allí no hay problema. Tu peor desgracia, tu peor infierno es quedarte caído. Que así sea.